Muy buenas tardes, le damos nuestra más cordial bienvenida una vez más a este espacio ProDynamis, un espacio en el cual queremos siempre debatir, discutir, analizar situaciones de actualidad, de interés para nuestra sociedad, para el mundo, en un contexto de globalización en los procesos sociales. Obviamente, lo que pasa en un país tiene influencia en el resto de la comunidad. Y para nosotros siempre es importante brindarles a ustedes que nos van a acompañar en este momento elementos de análisis crítico que permita a ustedes también sacar sus propias conclusiones desde nuestro espacio, alentado por nuestra Fundación ProDynamis, que siempre recuerdo tiene como fundamento misional la defensa de la vida, de la familia, de la propiedad privada. Estos conceptos que han hecho realmente a la sociedad occidental lo que es, y que creemos nosotros que tenemos que mantenerlos siempre vigentes, defenderlos, promoverlos, porque la historia nos demuestra que estos fundamentos son los que permiten que la gente prospere, tanto como sociedad como individuo. Y bueno, y en este contexto hoy le tenemos aquí a Carlos Carrera. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, un gusto tenerlo acá. Carlos es cubano. Nosotros tratamos siempre de traer gente que podamos decir está con la piel comprometida en el tema que está discutiendo aquí. Entonces Carlos, cubano, un inmigrante cubano, radicado en Paraguay hace años, nos va a contar su experiencia personal, pero la idea es que él nos aporte un poco también elementos para entender lo que está pasando en este momento en Cuba, con su régimen, con la situación ya casi límite. Nosotros estábamos hablando con unos amigos, es casi como vivir, qué sé yo, allá por 1920, 1930 tal vez, así como está ahora mismo la situación, la falta de energía eléctrica, servicios básicos que ya también se resienten. Bueno, y un pueblo cautivo, creemos nosotros, de un régimen tiránico, despótico, que asombrosamente demuestra una capacidad de resiliencia increíble, porque ya creo que vamos cerca de 80 años de este experimento. 67. Que bueno, igual, bueno, estamos ahí, 70 años casi, 2 generaciones, y es evidente que la propuesta o el modelo que plantea está haciendo agua por todos lados, un modelo absolutamente quebrado en lo doctrinal, en lo filosófico, y que ahora mismo se sostiene, creo yo, por la represión, por el temor, por la fuerza. Porque si fuese en base a los resultados y el pueblo tuviese la posibilidad de cambiar a través de elecciones democráticas sus representantes, que es una de los principios básicos de la civilización occidental, pues bueno, yo creo que esta gente hace rato se hubiese ido. Pero no nos extendamos demasiado nosotros mismos, sino hablemos con gente que tiene esto en la piel. Entonces, Carlos, una vez más, bienvenido. Empecemos preguntándote cómo recala un cubano en Paraguay, ¿verdad? Así que, ¿cómo llega Carlos Carrera a Paraguay? Y un poquito de tu vida, ya son varios años, me contaba también, cómo te va, etcétera. Y después vamos adentrándonos un poco en temas más, si queremos decir así, más amplios, ¿sí? Buenísimo. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por esta oportunidad, incluso por ayudarnos a los cubanos a hacer visible la situación real que estamos pasando. Entonces, por ahí, gracias por todo esto. Bueno, como decía, mi nombre es Carlos Carrera, llevo aproximadamente 12 años en Paraguay y bueno, gracias a Dios, todo bien por acá. Bueno, pero contame, ¿cómo llegaste fuera de cámara? Vos me contabas un poco tus peripecias y comentábamos un poco que en realidad no fue un tema de voluntad tuya, sino fue, vamos a decir, aquello que creen en el destino, bueno, y sí. Los que creemos en la providencia, vamos a decir que la providencia te trajo acá. Sí, yo siempre he dicho lo mismo, es decir, yo como todo cubano, donde quería ir era a Estados Unidos, incluso mi familia, mis amigos, todos viven en Estados Unidos, y desde los 21 empecé que me tengo que ir, pero ha sido de una manera muy obstinado ya, y a los 28 lo logré, pero antes hice 8 lanchas, estuve en 2 otros tipos de vías de salir del país, pero no lo lograba, ¿no? A los 28 años, gracias a Dios, lo logré y salí.
Cuando aquello Ecuador era libre visado, entonces lo que íbamos a hacer era ir a este Ecuador y empezar a subir por las diferentes fronteras hasta llegar a Estados Unidos, que era algo normal que estaba pasando en aquellos momentos. Hasta hoy existe esa vía, ¿no? Casualmente o desafortunadamente, los que me ayudaron a salir del país o los que me sacaron del país eran unos estafadores y me estafaron y me trajeron a Paraguay. Entonces ahí inicialmente me tocó quedarme por obligación, ya que me quedé sin plata, sin nada, acá varado en Paraguay. Pero gracias a Dios después me fue yendo bien. Hoy en día mi esposa y 2 de mis hijos son paraguayos. Y entonces, más allá de la parte económica, la parte personal es donde yo creo que di un cambio y crecí a un 1000%, me atrevo a asegurar, que es lo que hasta hoy valoro mucho, ¿no? Porque muchas veces mi familia o amigos me dicen, no, en Estados Unidos, ven, va. Pero no sé, puede ser que me vaya mejor económicamente, pero no creo que personalmente lo que crecí yo como persona, como profesional, no creo que lo logren en otro lado. Entonces, por eso que me quedé y amo tanto también Paraguay, ¿no? Digamos, de una forma u otra, me considero que soy muy agradecido y creo que la oportunidad que me dio el país de mi crecimiento es algo que yo realmente valoro mucho, ¿no? Ahora, contame, Carlos, me dijiste, a los 21 años, a los 21 años uno está empezando la vida, está haciendo proyectos de vida, vos me decías ya, yo tenía claro que tenía que salir de Cuba. Sí. 7 años de intentos, ¿verdad? Cuando vos decís 7 balsas, quiere decir 7 veces te tiraste al mar. 8 veces. 8 veces te tiraste al mar. No pudiste llegar a la costa dorada prometida. Entonces, si hacemos un poco, digamos, una retrospección, a los 21 años, ¿qué había en Cuba que hizo que vos ya, digamos, estés decidido a salir de ese país? Mira, yo siempre cada vez que voy a una entrevista explico lo mismo, ¿no? Es decir, es imposible en un tiempo de una entrevista explicar todo. Entonces hay que resumir. Mucha gente queda con muchas dudas, es normal, porque estamos hablando de una cosa, no es ni de 67 años de dictadura, no, viene de antes los problemas, ¿no? Entonces trato de resumir siempre lo más que puedo. La verdad que, mira, mucha gente dice a veces, no, por el problema económico. Yo no me fui por problemas económicos, yo me fui por problemas políticos, los cuales ocasionan problemas económicos. Claro, pero claro. Si te soy sincero, yo vengo de una familia que trabajaba en el turismo en Cuba. Yo trabajaba en el turismo en Cuba. Por ende, dentro de lo que es la situación económica de Cuba, todos los que trabajamos en el turismo tenemos la mejor situación económica. Si nosotros no podemos decir me fui por situación. Lo que pasa es que, imagínate, por ejemplo, voy con las cosas básicas primero. Yo 21 años, recién graduado de las escuelas de turismo en Cuba y de una forma u otra me considero que estaba dentro de un buen nivel de preparación y llegabas a las instalaciones de turismo y no podías trabajar porque primero había que ser revolucionario. No, era profesional. Primero hay que ser revolucionario, afín con la revolución. Después, entonces está tu profesionalismo. Entonces ya esas eran barreras que te chocaban. Yo, por ejemplo, algo que a veces la gente quiere, lógicamente, mezclar y tratar de atacarme con eso, ya que soy opositor. Yo estudié en un colegio militar y academia militar, siendo un niño, ¿no? Mi familia era comunista, mi familia era revolucionaria, mi abuelo luchó en la Sierra Maestra por la revolución y por ende me crié dentro de toda esa doctrina y por ende en su momento como niño, no digo que lo fui porque yo creo que nunca lo pensé, sino que me obligaron a hacerlo. Me gusta la vida militar y entré. Pero siempre, incluso de lo militar, empecé a tener problemas, ¿no? Por qué no poder pensar diferente. No era estar en contra, fíjate, era pensar diferente. Yo creo que así puede ser mejor. No, es así o eres contrarrevolucionario. Entonces siempre era muy cuadrado. Varias veces incluso llegué a ir a tribunales de honor, que digámosle son como juicios militares, donde en más de 3 ocasiones me intentaron acusar por contrarrevolucionario, donde no, yo te estoy diciendo nomás que esto está mal. Si no estoy en contra de nada, simple quiero ver si se puede ir. No, todo siempre muy cuadrado. Después en el tema cuando me voy, si me salgo de lo militar, que paso a la parte civil, era lo mismo.
Yo, por ejemplo, incluso, que por lo que explicaba, nunca tuve el carnet de la juventud, nunca pertenecí ni a la juventud, que es la Unión de Jóvenes Comunistas, nunca pertenecí. Por ende, tampoco pude pertenecer al Partido Comunista de Cuba. Y entonces era muy contradictorio el poder tener puestos de trabajo o ganar ascensos si tú no pertenecías a ellos. Entonces ese me chocaba mucho, porque si yo soy bueno, no puedo. Después mi papá tuvo un problema con la ley en Cuba y esto hizo que nos sacaran a todos del turismo, por ejemplo. Yo no tenía nada que ver con el problema de mi papá. Sin embargo, hay que sacarle a todos. Sí, esas cosas me empezaron a chocar, yo no entendía. Todavía ahí no te puedo decir que era la persona que soy hoy en día, ni que tenía claro todo. No había internet, no había forma de buscar información más allá de la que te proporcionaban ellos. Entonces, pero sí me di cuenta que estaba mal, que si yo veía a la familia Fidel Castro, todo lo que hacían, veía a los dirigentes cómo se movían y veía un pueblo que era diferente. Veía jóvenes que no podíamos hacer lo que quisiéramos a pesar de tener talento. Entonces me di cuenta que algo estaba mal. Entonces ahí empecé a conocer gente que me hablaban un poco ya más fuera de lo único que se habla en Cuba, que era del comunismo aquel entonces. Empecé a entender y a crearme más problemáticas y preguntas, ¿no? Después varias amistades en confianza ya me decían, no vaya a decir nada famoso, pero... Y yo así como, ¿en serio? ¿Estas cosas son así? Entonces de ahí que dije, yo me tengo que ir de acá. Yo no puedo vivir en una sociedad y en un país que sea así. Mi primera lancha fue la única que logramos poner en el mar. No pudimos avanzar mucho, desafortunadamente, como 1 kilómetro máximo. Tuvimos que virar nadando porque parece que dentro de los que estábamos en la lancha, alguien era de la seguridad del Estado y nos rompió la lancha cuando íbamos saliendo. Todo estaba bien. De ahí viramos nadando, estaba la policía en la orilla esperándonos. Yo logro escaparme de la policía, pero igual mi primo se me desmaya y al final tuve que entregarme, pues me daba miedo que le pasara algo a mi primo. Ahí estuvimos unos 7 o 15 días presos, pero no podían hacernos nada porque la lancha todo lo hicimos con recursos nuestros, incluso el motor era el motor de un auto de un amigo. Es decir, no había, normalmente ellos te meten preso porque robaste el motor del auto, robaste alguna de las cosas con las que hiciste la lancha. Nosotros no. Nosotros siempre garantizamos que todo hubiera sido de nosotros. Entonces, por ende, lo más que pudieron era presionarnos desde el punto de vista de quién es el líder. Ellos quieren meter a preso a uno, al líder. Ellos no quieren que haya líder. Nosotros, gracias a Dios, nos mantuvimos firmes de que no había un líder, de que todos teníamos las mismas ganas de irnos del país y que no había un líder. Por ende, no pudieron joder a nadie en ese sentido, pero ya nos tenían fichado, diríamos, en Cuba, ¿no? Entonces ya las otras 7 lanchas siempre nos agarraban. Nunca llegamos a colocar una más. De ahí después busqué 2 vías más para irme del país, las cuales también fracasé, ya que de una manera u otra, una de ellas incluso hasta hoy mantengo que fue mandada por ellos para joderme. $2.500 perdí en esa. Fue una locura. Y después ya se me dio esta, la cual afortunadamente y desafortunadamente la logré. Porque desafortunadamente pues logré salir del país, porque desafortunadamente fue una estafa, me estafaron, realmente mi principio fue muy difícil, pero vuelvo al afortunado porque fue en Paraguay, país amable, de gente muy buena que fueron entendiendo mi situación y me fueron ayudando. De paso he logrado todo lo que he tenido hasta ahora. Y decime una cosa, para que la gente entienda y pueda dimensionar también de lo que estamos hablando. En Cuba no hay otro partido político que no sea... No, prohibido por ley. Prohibido no por ley. Hacer un movimiento. No, nada. Está prohibido todo por ley, incluso manifestarte. Si el Partido Comunista de Cuba está por encima de todo, hasta de la Constitución. No hay nada por encima del partido. Prohibido hacer movimiento, prohibido hacer partidos opositores, prohibido incluso estar en contra del sistema por ley. Por ley. Por ley, sí, con años de prisión. Si tú no te puedes manifestar. El 11 de julio del 2021 fue la manifestación más grande que ha tenido Cuba y más de 1,000 y algo de presos por gritar patria y vida. Y es decir, uno no puede hablar mal del gobierno. No, en ningún lado. Es decir, por ley vas preso. Grabar, hacer esto que estamos nosotros haciendo acá, por ley vas preso.
no podés tener un programa comunicativo o no podés grabar problemas del país, situaciones del país. Y no podés grabar nada sin autorización del gobierno tampoco. Sin nada. Sí, ¿cuántos youtubers hoy en día han intentado entrar al país y han estado presos días, lógicamente, porque ellos no van a caer en un problema internacional de ese tipo, días, o le han virado directo del aeropuerto? Otros han logrado entrar, algunos en convenio con ellos, donde nunca se muestra esa realidad absoluta, sino que muestran, mira, de verdad hay unos problemitas, pero mira qué lindo paisaje. Entonces, otros que han logrado entrar, han logrado salir, y fuera ya es que han logrado hacer todo, lógicamente, y han mostrado una gran parte, pero es que realmente es muy difícil, si no conoces, entrar y grabar 100% la realidad, ¿no? Y esto que vos me contabas de tus intentos, 7, 8 años, a mí me hace pensar de que mucho de la juventud, de la población cubana, tiene como que ese objetivo. No, sí. Yo me atrevo, sin miedo a equivocarme, a decir más del 90% de la juventud se quiere ir del país. E incluso los que apoyan al régimen, lo apoyan por conveniencia. Recién estaba hablando de un grupo de ex compañeros de colegios de allá de Cuba, ¿no? Hay uno medio comunista, sería caña embotable, ¿no? Porque todo es por conveniencia. Pero al final el tipo, cuando le llevas un diálogo, siempre te dice, no, claro, yo estoy consciente que eso está mal. Y bueno, ¿por qué lo defendés? No, pero hay que entenderme. ¿Qué quieres que te entienda? ¿Que eres una persona oportunista? No te puedo entender. Entonces vos, digamos, para ponerlo en contexto, primero, no es un tema estrictamente económico. Vos podemos decir que dentro de todo estabas en un segmento relativamente, vamos a decir, acomodado dentro de la estructura económica. La cuestión pasa por la libertad individual, claro. Libertad de conciencia. ¿Cómo está el tema de las iglesias, qué sé yo, en Cuba? Bueno, mira, yo nací en 1987, era prohibida las religiones. No por ley, era una ley no escrita, pero era prohibido ir a las iglesias. Yo nací en una familia que, si bien después con los años me entero que no eran ateas, porque en algún momento tanto mi madre como mi padre habían sido bautizados y todo, a mí me criaron dentro del ateísmo. Y a un punto tal que recuerdo una anécdota de un amigo mío de la primaria, que un día se le quedó una imagen creo que era de una virgen o algo así. La verdad no recuerdo, yo tenía unos 10 años. Lo que sí recuerdo que yo la recogí porque es mi amigo, entonces que no se le pierdan. Era de plata para más. Y al llegar a mi casa, mi papá no me preguntó por qué yo tenía eso. Directo a pegarme nomás. Nosotros somos ateos, no creemos en eso. Porque yo siempre he dicho, si tú quieres saber cómo tiene que ser un comunista, tiene que ser un 100% idiota, ¿entendés? Entonces tiene que ser ateo, tiene que ser una persona que no tenga ideales propios, sino que uno que ya está marcado. Entonces mi papá ahí, bueno, me hizo dejar de hablarle a mi amigo y todo, ¿no? Porque eso de religioso estaba en contra de la revolución. Sí. Y cuando hablamos de tu vida profesional, eso de, si vos estabas, qué sé yo, en el turismo, después se perdió eso, o sea, te prohibieron, te sacaron. Sí. ¿Cómo es el proceso ahí? El gobierno viene y te dice, te retiro la licencia, vos ya no te dedicas a esto. No te van a decir, van a ir a las instituciones que son de ellos y van a decir, esta persona no trabaja más nomás. Claro, es leyes no escritas. Incluso en ese año era que se empezó a permitir de nuevo hacer lo que en Cuba le decimos paladares, que son restaurantes privados. Y a mí, un amigo me fue a contratar entonces, ya que no podía trabajar con la dictadura, es decir, con los hoteles de la dictadura, y a él fueron al otro día. ¿Y los hoteles son todos del Estado? Claro, sí, todo. Es decir, hay hoteles que son convenios con multinacionales extranjeras, ¿no? Los Meliá y demás, pero quien manda es el Estado. Cuando uno se va a vacacionar en Cuba, en realidad está financiando la dictadura de Cuba, y la represión en contra del pueblo de Cuba es lo que financia, sí o sí. Mira que muchas veces a mí me tocó gente que me decía, vamos, o sea, es un destino lindo, atractivo, relativamente económico. Y yo nomás le decía así, mira, ni un centavo no quiero poner, no por el pueblo cubano, sino por el régimen que está detrás. O sea, hasta que eso no se resuelva, yo por lo menos no quiero poner un centavo ahí. Lo mismo que Venezuela en su momento, claro. Que la isla Margarita, que no sé qué, que no sé cuánto, que era baratito, que es muy lindo,
que el Caribe, que pegamos, pero yo decía, bueno, no me voy a sentir cómodo. Pero vos no vas a hacer la diferencia. ¿Cuál es el problema contigo y qué sé yo? Sos un amargado. Y yo decía, bueno, perfecto, soy un amargado, pero no quiero nomás poner ni un centavo en eso. Pero no va a hacer la... Yo creo que sí se hace la diferencia. Y hoy está demostrada, ¿sabes por qué? Y bueno, primero te agradezco por esa conciencia. La oposición hace unos años venimos con una campaña que es eso, no viajes a Cuba, y empezamos a concientizar al mundo, y por eso es que hoy en día la dictadura está tan... acorralada, exacto. El turismo se bajó casi a un 10-15%, el único turismo que está entrando, debido a que nosotros en cada país que vivimos hicimos conciencia a los extranjeros. Entonces, esto lógico le dejó sin plata, sin financiamiento, y ha ido ahogando a la dictadura. Por ende, claro, la gente dice, sí, al pueblo también. Es real. En toda batalla, en toda guerra, siempre hay daños colaterales, y siempre va a haber un costo, pero el beneficio más grande, que es la libertad, es por la cual estamos peleando. Y sí influye mucho el no ir a Cuba, ya que esto es lo que financia sí o sí. Por años la dictadura invirtió millones de dólares, incluso en Estados Unidos hace poco un opositor encontró que en las tiendas, en los televisores y demás, la propaganda es Cuba. Imagínate, el supuesto imperio que lo ahoga y que ha hecho tanto daño a Estados Unidos, a Cuba. Sin embargo, ellos ahí pagan millones de dólares, incluso a revistas estadounidenses le pagan para la publicidad para el turismo en Cuba. Y decime un poco, antes como por ahí cerrando un poco este primer bloque, se habla mucho también de este tema de los médicos cubanos. Sí. Aquí en su momento y se envió incluso, no sé cómo está eso ahora, pero después vamos a analizar un poco también la coherencia de nuestro gobierno con relación a ciertos principios como la libertad y demás. Pero, ¿qué hay detrás de este programa famoso de los médicos cubanos? Y la verdad que el programa es uno solo, es decir, es la injerencia en cada uno de estos países y tratar de entrar e introducir el comunismo en estos países. Porque detrás de los médicos, bueno, una brigada, digamos, 100 médicos entraron a Paraguay. De ellos, 70 son de la seguridad del Estado. 30 son médicos, digámosles, normales. Entonces, ellos lo que buscan es eso, es introducirse en la población, hablarle de las bondades del comunismo, empezar a hablarle de políticos nacionales a los cuales ellos apoyan, y luego ir introduciéndose y ir vendiendo una Cuba que realmente no existe, ¿no? Esa es la realidad, aparte de la parte económica de ellos. Ellos, por ejemplo, poniendo números hipotéticos, no, porque en cada país se maneja diferente. Pongamos que Paraguay pagaba $5,000 por los médicos. Al médico lo que le tocaba era $400, $600 máximo, ¿sí? Entonces, imagínate el ingreso económico que tenía la dictadura libre. Es decir, eso hoy en día incluso está llamado como la esclavitud moderna. Son esclavos, y los médicos dicen, no, pero yo estoy bien. Claro, imagínate, un médico que en Cuba máximo cobraba $40, sale a un país libre donde tiene comida, donde hay de todo, y aparte gana unos $300, $400, $500. Él se considera rico. Para más, llega a Cuba con otras condiciones y por ende en Cuba se coloca en un estatus social alto, donde para él, ahí es donde volvemos no sabría decirte si es buena o no persona, para él está bien, pero nunca ha visto el daño colateral que está trayendo eso no solo a Cuba, sino al mundo. Interesantísimo esto que nos cuenta Carlos. Yo creo que muchas veces tocamos de oído, hablamos por terceros que nos cargan ahí un casetito ideológico y qué sé yo, pero es muy diferente escuchar a alguien, digamos, que vivió esa sociedad. Yo creo que a nosotros nos cuesta mucho dimensionar muchos de estos aspectos, así que la idea hoy es justamente que ustedes puedan tener estos elementos para ir haciendo un juzgamiento mucho más crítico de la situación que se está dando en este país, lastimosamente. A la vuelta seguimos con Carlos, profundizando otros temas que tienen que ver con la situación actual de Cuba en el contexto global. En FECOPROD celebramos 50 años de compromiso y crecimiento. Durante 5 décadas hemos estado a tu lado, apoyando a las cooperativas, transformando vidas y construyendo un futuro mejor.
Desarrollamos proyectos que generan oportunidades. Promovemos la solidaridad y fomentamos el trabajo en equipo. Juntos hemos sembrado sueños y cosechado logros. FECOPROD, 50 años desarrollando juntos un país. 8 años de un camino que hemos recorrido con nuestras asociadas. Concopar ha sido el puente entre el esfuerzo individual y el impacto colectivo. Un motor de cambio, promoviendo oportunidades, innovación y desarrollo para cada rincón del Paraguay. Hoy, el cooperativismo es más fuerte, más comprometido, transformando realidades. Seguimos avanzando hacia un futuro más sostenible. Concopar, 8 años, sembrando cooperación y cosechando progreso. Bueno, volvemos un poco aquí con Carlos, tratando de hacer un poco una semblanza, acercar la realidad de cómo es la vida cotidiana en Cuba, para que nuestra gente de alguna manera tenga una información de primera mano y no mediada, ni ideologizada, ni sesgada, sino de una persona que salió de esa sociedad impulsada, como él dice, no por cuestiones económicas, sino por cuestiones que tienen que ver con la dignidad del ser humano, ¿verdad? Que es la libertad de conciencia, la libertad de asociación, la libertad de expresión, cosas que acá nosotros damos por sentado. O sea, el trato, digo yo, para que entendamos en nuestro idioma así bien coloquial, el trato que le damos a nuestro presidente de Santi esto, y que escribimos cualquier cosa, Santi sos no sé qué, puntito, 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 eso en Cuba te lleva preso. Prohibido, claro. Imagínate, ese fue mi primer problema, bueno, no problema, pero por decirlo de una manera, mi primer debate con mi esposa. Recuerdo que estaba Horacio Cartes, el presidente, y mi esposa escribe algo así en el Facebook. Yo le digo, oye, estás loca, nos va a meter preso. Y no, ¿qué? Vení, escribo yo. No, ni loco, no escribo yo. Claro, Sí, claro. Dice, escribe. Oye, qué lindo fue cuando yo escribí cualquier cosa y me desahogué. Al final ni sabía lo que estaba poniendo, pues no sabía la realidad todavía, estaba recién llegado. Pero qué desestrés más grande es manifestarte, decir lo que crees y poder soltarte. Yo, por ejemplo, siempre cada vez que voy a una manifestación digo que es mi terapia más grande que yo tengo de desahogo. Porque en Cuba no podías. En Cuba decir algo ligeramente diferente, no era irte en contra de ellos, era decir algo ligeramente diferente, ya eras contrarrevolucionario y por ende estabas o en contra o a favor. Ir a en tu 19, 20 años, vamos a hacer un poco una retrospección. Sí. Te vas a un súper. ¿Existen así los súper como nosotros acá? ¿Cómo es el sistema de abastecimiento del día a día? Porque al fin y al cabo, yo creo que una sociedad en la cual uno tiene la expectativa o, vamos a decir, la seguridad de que el problema puede ser exceso de peso, no la falta de comida. Entonces, yo creo que aquí nosotros no llegamos a dimensionar. Contamos, ¿cómo es un cubano yéndose a un centro de consumo? Bueno, yo hasta hoy estoy traumado con eso, si te soy sincero. Incluso mis mejores amigos, mi señora y demás me dicen, yo me quedo fuera de los súper, yo no entro. A mí eso hasta hoy me imagino que ese es un trauma de por ahí. Mira, de que hay súper, como los de acá, lógicamente no. Ni tan grandes, ni tan abastecidos, ¿no? Ahora, el problema principal es, ¿tu salario te da para entrar a un súper? O sea, ahí es la verdadera problemática, ¿no? Tú cobras $10, pero con $10 ni el aseo del mes no compras. Porque yo a veces más rápido suelo explicar imagínate vivir en Paraguay y cobrar 200.000 guaraní. Vamos a decirle así, 200.000 guaraní. ¿Vivirías con 200.000 guaraní? No. Y ponele a los súper. Imagínate que en Cuba no hay este abastecimiento, pero para que entiendan, ponete que hubiera el abastecimiento. ¿Y qué haces si no tenés la plata? Lo más triste del mundo para un niño es entrar a un súper abastecido, y vuelvo y repito, no es tan abastecido como acá, ir pero saber que no podés comprar. Mirar a tu papá, mirar ahí, no sabías si llorar o reír e irte. Es decir, era alimentarte. Por eso yo creo que le agarré tanto así a los súper. Pero yo decía, para mí es como algo muy malo entrar, saber que no puedo comprar nada ni tener nada e irme. Yo no entraba luego por eso. Entonces, imagínate, ahí es donde la dictadura a propósito obliga al pueblo a robar. Sí, porque en Cuba tú no vives de tu salario, tú vives de robarle
a la misma dictadura. Ellos te permiten robarle hasta que tú tengas un problema con ellos. Entonces, legalmente ellos te meten preso no por opositor, porque tú robas a la dictadura. Entonces, pero ¿y qué otra opción hay de vivir? No hay. Si tú trabajas en el trabajo que tú trabajes, es obligado a robarle a la dictadura. ¿Cómo se abastece una familia? En el día a día. Robándole a la dictadura. Si tú trabajas, no sé, poneme un ejemplo de un trabajo. Bueno, en una oficina y que me robo los papeles, me robo los papeles, la regla y te lo vendo a vos. Entonces vos me vendes la comida o te intercambio. Tú trabajas en un lugar de comida, yo en un lugar de oficina, yo te doy lo de la oficina, tú me das la comida y así vamos intercambiando. Sí, entonces por ahí así es en todos los trabajos que son de la dictadura, ¿no es verdad? Entonces ellos siempre te tienen acá, como yo digo, siempre te tienen apretado de ahí. Entonces tú sabes que hablar algo en contra de ellos no te van a meter preso por opositor, ya te van a meter preso porque tú robas dentro de tu trabajo. Pero ¿quién no lo hace? Todo cubano robó en la dictadura. Y partamos, no hay empleadores, patrones así privados como nosotros conocemos. Hoy en día sí. De igual manera, todos ellos están amenazados y están coaccionados por la dictadura. Es decir, todo negocio privado tiene un agente de la seguridad del Estado que la atiende. Es precario. Digamos, en el sentido de que, oye, si me parece, yo te levanto. Te lo quito, sí, de una. Sí, te estoy explicando. Todo negocio privado en Cuba tiene un agente de la seguridad del Estado. ¿Qué es un agente de la seguridad del Estado? Es un policía el cual se dedica a vigilarte para poder permitirte seguir o quitarte. Mientras tú colabores con ellos, por ejemplo, las Paladares, que son los restaurantes privados, ellos tienes un agente de la seguridad del Estado, un policía, que te chequea. Acá estuvo fulano de tal. Quiero saber qué comió, qué tomó. Tú tienes que darle todo eso a él. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué vino? ¿Con quién habló? Habló con ese mozo. Bueno, vení. ¿Qué te dijo? ¿Te habló algo de la revolución? Y después, si no, tienes que irte a un juicio y todo y denunciarle, ¿no? Imagínate a qué nivel. Y de ahí, millones de cosas más, ¿no? Pero todo está controlado por la Policía Secreta de Cuba, por la seguridad del Estado. ¿Cómo veo la situación actual? Porque si hay algo sorprendente también en este régimen es su resiliencia. Yo no soy politólogo ni simplemente hago memoria. Recuerdo un momento de quiebre, entre comillas, cae la Unión Soviética, ya por los 90. Bueno, terminó, chao Cuba, acá se cae, porque, bueno, no sé, se reinventa de una manera, entra al relevo el chavismo, un poquito después. Ahora nos escandalizamos, el precio del petróleo, $110 el barril. En esa época estaba a 100. El viento de cola del chavismo fue el dólar a más de 100. El petróleo a más de 100 el barril. Eso permitió exportar esa misión enfermiza del socialismo del siglo XXI a prácticamente toda Latinoamérica en su momento. Entra eso, le da el balón de oxígeno a Cuba. Completo. Después empieza otra vez el tema, el precio del petróleo cíclicamente sube, baja, volvió a bajar. Llegó el momento que decíamos nosotros en la pandemia no tenía precio el petróleo. Bueno, cae el chavismo, un desastre, no puede alimentar ni su propio pueblo, etc. Y decimos, bueno, acá ya le toca también a... No. Viene, recuerdo yo, y lo digo así como un ciudadano cualquiera, viene Obama, recuerdo, desembarcando en Cuba, con fanfarria, y yo decía, pero ¿qué está haciendo este tipo ahí? ¿Qué está haciendo el presidente de la, vamos a decir, autodenominada, si se quiere, mayor democracia del mundo, yendo a un régimen, vamos a decir, políticamente hablando, paleolítico cuaternario, por decirlo de alguna manera, a darle un balón de oxígeno, porque a partir de ahí yo recuerdo, ya era un poquito más mayorcito, todas las cooperaciones, todo el mundo descubrió Cuba, que la UE tiraba plata, que la USAID tiraba plata en Cuba. Yo recuerdo, yo vengo del movimiento cooperativo, íbamos a hacer cooperativa en Cuba. Nunca van a hacer cooperativa en Cuba, porque el cooperativismo es contrario al principio del control absoluto del Estado. Hay cooperativas, pero son cooperativas falsas. Sí, de ellos todos. Claro. Entonces, después, bueno, que esto, que lo otro. Y ahora, ¿cómo está la situación? ¿Vos pensás esto realmente llega ya a fase terminal? ¿Qué análisis de la situación ahora en este contexto con Trump, con todo lo que se está dando? Mira, la verdad es difícil saber la realidad, ¿no? Porque como bien dices... Tan camaleónico es el tema, no sabemos qué tienen ellos, qué poder tienen
que de los momentos más difíciles y las veces que se ha dicho se caen, vuelven a caminar. Siempre se agarra de alguien, de algo que vuelven a subir. Ahora hay mucha fe con Trump, ya que Trump ha ido muy de frente y ha sido la persona que de una manera u otra más lo ha ido asfixiando, y ahora se vio como el dictador opuesto a Dios, porque al final él no es nadie ahí. Díaz-Canel tuvo que salir a hablar de unos cambios, de unos diálogos, cosa que una semana antes ellos negaban que existía. Bueno, ya tuvo que admitirlo, y ahora salió también el de economía, hablando de unos ciertos cambios económicos donde los cubanos residentes en otros países van a poder invertir supuestamente en Cuba, pero lógicamente siempre a través de ellos, ¿no? Entonces, estamos en un momento que para ellos es bien crítico, para nosotros ahora mismo es un momento decisivo donde pudiera caerse, pero literal dependemos de Trump. Es decir, está en sus manos, Trump y Marco Rubio, la libertad hoy en día del pueblo, porque la gente dice la libertad tiene que venir de adentro, pero esto es un pueblo, como dijiste ahorita, que son de 2 generaciones, las cuales ya están destruidas. Es decir, no van a pensar igual que pensamos en un país en libertad, lo que tienen en su cabeza. Imagínate que nosotros aprendimos a leer con una oración que decía, contra Fidel nadie. Ni el imperialismo americano pudo contra Fidel. Es decir, en tu cabeza está que contra ellos nadie puede. Entonces hay que entender que el adoctrinamiento es muy grande y por ende la gente prefiere huir antes que levantarse, antes que manifestarse. Que ahora la juventud más joven, medio contradictorio, pero sería así, los más jóvenes sí se están manifestando y de una forma que nunca se había visto en Cuba. Todavía son muy pocos, se necesita una rebelión mucho más grande a nivel nacional, pero de igual son luces que salen al fondo, ¿no? Desafortunadamente todavía hay HP que apoyan a la dictadura cubana y permiten que se le dé oxígeno. Esto sería muy importante lograr que países como Paraguay incluso, que es un país que todavía tiene vínculos y tiene negociaciones con Cuba, desafortunadamente, e incluso la embajada tiene una presencia muy fuerte acá, abrió incluso una librería en el centro, que es una librería comunista. De propaganda. Sí, donde hacen actividades. Hoy yo le ponía, porque hoy ellos repudiaron, la embajada de Cuba en Paraguay repudió el hecho de que Costa Rica expulsó la embajada y decía que los residentes, cubanos residentes en Paraguay apoyaban a la embajada. Nosotros no apoyamos a la embajada. Nosotros queremos que la expulsen también y que nuestro país sea libre también. Pero no sabemos qué pasa, que países incluso de derecha y que apoyan las libertades, incluso con un relacionamiento enorme con Trump y con Marco Rubio hoy en día, que es el presidente actual, Santi Peña, pero de igual manera mantiene, e incluso hace cuestiones de 15 días recibió muy amablemente con una publicación bien grande en sus redes, agradeciendo a la nueva embajadora que llegó recién a Paraguay, porque hubo un cambio de embajada y de cónsul. Le recibió, bueno, es algo político, dicen los que saben, pero yo digo que para mí hay algo detrás que sí, no puedo entender cómo siendo de derecha, defendiendo las libertades, apoyas y admites y recibes, porque yo digo que está en él el poder darle bombo y platino. Yo puedo recibirte, ¿qué tal? ¿No? Vete para tu embajada, no tengo que darle alusión en mis redes, no es obligatorio, creo yo, no es algo diplomático, sí, pero imagínate, estarías apoyando, estarías dándole bombo y platino a personas que reprimen. Esa embajada, por ejemplo, acá hace fiestas, hace poco hicieron en el recibimiento de esta misma embajadora, dieron comida, asado, bebida, habano. Yo conozco personas que asistieron. Me dijeron, Carlos, hubo un momento que hasta, me dijo así, hasta yo tenía contradicciones de cómo un pueblo se está muriendo de hambre y cómo ahí había tantas cosas para un recibimiento de una embajadora. Ellos tienen una embajada y tienen una residencia. Es decir, son 2 propiedades que alquilan que cuestan millones. Pagado por el pueblo cubano. Millones, claro. Estas fiestas cuestan millones también de guaraní. Sin embargo, nosotros hemos ido muchas ocasiones a pedirle, por ejemplo, una bandera para poner encima de la caja de un cubano que murió. Un niño era de 16 años. Y no tenemos bandera para eso. ¿Sabes lo que es eso? Pero en cuarentena nosotros le fuimos y le dijimos, mira cuántos cubanos en situación de calle. Nosotros no tenemos plata para eso. Pero para las fiestas y para poder promocionar el comunismo en Paraguay sí. Porque esa
¿cómo se llama? Esa librería Costó plata. No, esa librería es de otra persona. Qué casualidad que todos tus eventos y todas tus promociones las haces en la librería. A esa persona no le cobra nada. Entonces, hoy en día tienen convenio, por ejemplo, con la Universidad Nacional. Que es un contrasentido total. Claro, convenios los cuales, ¿qué pueden ellos proporcionarle o enseñarle a estos muchachos que viven en un país libre, siendo que ellos luego no han logrado enseñarle a sus muchachos en Cuba? ¿De qué le van a hablar? Del turismo. Ah, genial. Bueno, vamos a decir que Cuba es una potencia turística. Es real. ¿Cuál es el turismo principal en Cuba? La prostitución. ¿Queremos eso para Paraguay? Es decir, Cuba está visto en las redes sociales y a nivel internacional como es una isla potencial en prostitución. La prostitución más barata, que si la más linda, que si la más rica. ¿Queremos eso para Paraguay? ¿Un turismo de prostitución o queremos un turismo que venga por las cosas reales? Entonces, yo cuando leí convenio entre la Universidad Nacional y la Embajada de Cuba en desarrollo del turismo, dije, y queremos desarrollar el turismo de prostitución en Paraguay. No sabía eso yo. O queremos desarrollar un turismo que Paraguay tiene todo para tener un turismo menos el agua salada. Nosotros tenemos turismo histórico, turismo de senderismo, turismo de montaña, turismo de lo que quieras. Tenemos todo acá. Y decime una cosa, Carlos, te veo así tan apasionado, entiendo, vos ahora estás siendo candidato también. Sí, soy candidato a concejal por Fernando Lamora. ¿Y Fernando Lamora? Sí. Entonces, esto vos no podías haber hecho en Cuba. No, me era prohibido, es decir, yo no, solo puedes postularte por el Partido Comunista de Cuba y para eso primero tienes que tener el partido, el carnet, sin la cédula de la Juventud Comunista de Cuba y después del partido, cosas a las cuales a mí nunca me dieron acceso tampoco. Entonces, ¿por qué partido, movimiento? Yo estoy, es decir, creamos una alianza, se llama Alianza Unidos por Fernando y estoy por el partido Patria Querida. Esto en Cuba no se puede hacer. No, es prohibido. No, yo de por sí, sin pensar, porque si les digo que tenía el conocimiento que tengo hoy, les mentiría, sin pensar incluso en esto, por el simple hecho de debatir, ya era un problema. Por eso, ¿por qué insisto en estos temas? Es para que la gente que nos escucha, los amigos que nos escuchan, nos siguen, puedan dimensionar y puedan calibrar el bien precioso que tenemos acá. Claro. O sea, Carlos aquí, siendo cubano, puede juntarse con unos vecinos, hacer un movimiento político, candidatarse a la municipalidad, a la concejalía municipal, la alcaldía, como no sé, seguramente dicen por allá, en otros países. No le tiene que pedir permiso a nadie, a lo mejor a la patrona, así como decimos acá, siempre. Pero hasta ahí, el resto, nada. O sea, yo creo que es importante escuchar de él de primera mano cómo es vivir en una sociedad donde estas cuestiones tan básicas que nosotros damos por sentado no existen, claro, para que podamos valorar también lo que tenemos y podamos cuidar lo que tenemos. Y como también aquí no hay problema en hablar directamente al presidente de la República, cuestionarle respetuosamente, claro, yo también comparto, o sea, por un lado, y me parece bien, en su momento dado el gobierno nacional retira la acreditación o la embajada de Venezuela. Creo que fue después del último fraude electoral, que ya era una cosa espantosa, ¿verdad? No, fue antes de ese. Fue Marito quien retiró. Pero ya era por el fraude anterior. Sí, del anterior. Del anterior, no desde esta. Ahora, y bueno, en este último de hace 2 años que ya estaba Corina Machado y todo eso, yo recuerdo que, bueno, ni Estados Unidos ni la Unión Europea reconocieron el gobierno Maduro el último tramo. Bueno, nosotros sacamos la embajada de Venezuela, se cerró. Pero ¿cómo es que, si nunca vamos a decir, a nosotros cerramos la embajada de Venezuela porque este es un gobierno ilegítimo, no respeta los procesos democráticos, ¿cómo tenemos una embajada de Cuba todavía? O sea, ¿qué tenés que pedirle al gobierno nacional en el con injerencia real en Paraguay y en el mundo? Porque nosotros probamos que ellos incluso violan el convenio de Viena. Porque nosotros incluso una vez, hace años, recuerdo, hicimos una denuncia pública donde el embajador en ese momento y la cónsula en ese momento en Paraguay enviaban a que nos hicieran, pedían en los grupos y enviaban a que nos hicieran contramanifestaciones y enviaban personas a atacarnos nosotros.
y se metían en la vida política, también apoyando partidos de Paraguay. E incluso habló con el partido Frente Guazú para que nos hiciera una contramanifestación. Nosotros teníamos todas las evidencias, mensajes, todo, lo denunciamos, pero siempre que lo paré y nomás. Yo también siempre me pregunté, no sé, casualmente he hablado con varios políticos de derecha que depende de ellos estas cosas y nunca te llegan, siempre dan muchas vueltas. Siempre insiste de que saben que Cuba es una dictadura, saben que el comunismo no sirve para nada, pero nunca te dicen enfrentan el tema. Claro. Entonces, yo como siempre digo, al majá, a la serpiente no se le mata por la cola, se le mata por la cabeza. La cabeza en Latinoamérica del comunismo, ¿quién es? Cuba. Es decir, ¿de dónde salió Hugo Chávez? O sea, y Hugo Chávez no fue todo el resto, no, pero es que la injerencia militar en Venezuela estuvo de los 60. No fue de cuando Hugo Chávez ahora en los 90. No. La guerrilla en Colombia. ¿Pero para qué? Ahora cuando lo extraen a Maduro, 37 cubanos. 33 creo que fueron. Bueno, de los 37, 33 eran cubanos. Sí. Entonces, es interesante ver cómo esto irradia desde justamente las representaciones diplomáticas. Entonces, realmente es un contrasentido, un país y una administración, un gobierno como el nuestro, alineado a los principios de la democracia, de la libertad, siendo parte también de la alianza por el hemisferio, el escudo de América, etcétera, que sigamos teniendo esta representación aquí. Claro, la verdad es muy doloroso para nosotros como residentes en Paraguay, como ciudadanos cubanos. Es doloroso porque, ya te digo, no son capaces ni de representar realmente al residente cubano en Paraguay. Nosotros hemos ido, y no es cuestión de plata, hemos ido a veces a problemas reales de los residentes en Paraguay. Eso a ellos no les interesa. Es decir, a ellos los residentes en Paraguay, cubanos residentes en Paraguay, no les importa. A ellos les es más factible. Tienen grupo, por ejemplo, con los ex estudiantes paraguayos que fueron a Cuba. Becario. Grupos donde mandan todo político, donde le convocan a fiestas y actividades. Ellos traen políticos cubanos a Paraguay a hacer eventos políticos, los cuales lógicamente afines con la dictadura de Cuba. Ellos han apoyado a políticos acá en Paraguay. Entonces yo creo que la embajada y el consulado no está para eso. Creo que tienen otras funciones en las cuales ahí ya violan el convenio de Viena. Pero bueno, se le permite realmente. Estamos hablando de injerencia en los procesos políticos internos. Claro, por supuesto. Y abierto. Sí, están las fotos, los screens en los chats donde ellos envían todo esto, está donde ellos hacen eventos y fiestas, que vuelvo y repito. Yo me pregunto, e incluso tuvimos la osadía una vez de averiguar cuánto costaba el alquiler de la embajada. El de la residencia no lo logramos, pero estaba valorado por unos 10 a 15 millones mensual. Después estaba su residencia, que es más grande todavía. Después están los autos que tienen, las compras. ¿Sabes dónde compran ellos? Bueno, no te voy a decir nombre, pues no sé si se puede acá por publicidad, pero es en la tienda más cara de Paraguay. Sí. Todo el mundo va a saber dónde es. La tienda más cara, ahí compran ellos. ¿Qué comunismo, eh? ¿Por qué no se van a los mercados? Si es más barato. No, pues no pueden mezclarse ahí en el pueblo. Ellos tienen que ir a las tiendas más caras. Menos mal que es un gobierno del pueblo. Sí, claro, del pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Es para ellos nomás. Y vos sabes que es impresionante cómo esas personas acá son invitadas a los eventos más grandes de Paraguay, cuales yo he estado presente. Y no sé qué pasa, que generalmente hasta se les saluda. En más de 3 eventos internacionales, donde estaban embajadas, donde estaban personalidades diplomáticas y demás, siempre un saludito para los embajadores de Cuba. Que yo me quedaba así, ¿pero por qué? Es decir, ¿cuál es el hecho y la importancia? Habían más de 20 embajadores, ¿por qué hubo que saludar al de Cuba? ¿Qué le saben? ¿Qué hay detrás de todo esto? Que hay esa necesidad, ¿no? Entonces, realmente es un misterio. No se sabe por qué hasta ahora Paraguay sí tomó una postura muy radical y fuerte, a beneficio, para mí súper bien, en contra de la embajada y de la dictadura de Venezuela. Sin embargo, con Cuba siempre se mantuvo al margen. Sí, es realmente una incógnita y es un tema que hay que plantearle al gobierno nacional, que hace todavía una representación de una dictadura de ese calibre, que en este momento yo creo que está desnudada. Sí. En su incapacidad de sostener a su propia gente, con sus habitantes teniendo como objetivo salirse de ahí, ¿verdad? Como objetivo de vida, como programa de vida. Imagínense que uno tenga... Te digo más, y disculpa que te interrumpa, porque se me olvidaría. La CONARE
donde es la organización de los refugiados políticos. Vos sabés que hay refugiados con más de 3 años pidiendo refugio en Paraguay y no se lo otorgan. Cubanos. Sí, cubanos, venezolanos, con 1 año, 2 años, 3 años pidiendo refugio político en Paraguay, y CONARE, la cual las organizaciones internacionales le pagan para todo esto, no le dan. Le prolongan, y no hay. Esas personas, no te voy a decir que están ilegal porque no, ellos tienen un papel por CONARE, pero es un papel que incluso, provisorio. sí, y que incluso, si bien dicen que está autorizado para buscar trabajo, para abrir cuenta de banco y demás, los empresarios y demás no conocen y no aceptan muchas veces a estas personas en las diferentes empresas. Igual si vas a un banco, no todos los bancos, un solo banco pueden abrir cuenta de banco, y es una problemática también. Entonces, ahí vuelvo y repito, es decir, CONARE tiene duda que Cuba es una dictadura, CONARE tiene duda que Venezuela es una dictadura, CONARE, ¿cuál sería la problemática para darle los papeles si el dinero y las ayudas internacionales están para eso? Semilla, por ejemplo, en muchos casos, que está para ayudar, también niega las ayudas a veces, y justifica con que otros, que es también cierto, han jodido. Pero ¿cuál sería la duda para que un país como Paraguay y CONARE en Paraguay tenga que demorar hasta 3 años para aceptar que esas personas son refugiados? Sin embargo, a uno de la dictadura, que hoy en día acá es rector o no sé qué cargo, director en una universidad privada, que le trajeron, y el hombre era el rector de la Universidad Central de Cuba, probado que expulsó a opositores de la universidad siendo rector, probado que expulsó a profesores, no por ser opositor, por el hermano ser opositor. Imagínate, no eras tú el opositor, era tu hermano el opositor y eres expulsado. Y ese hombre recibió los papeles por CONARE en 6 meses en Paraguay. Sin embargo, los verdaderos que huyen de la dictadura demoran hasta 3 años para recibir. Se ha denunciado esto en todas partes, se ha dicho. Ahí nomás. Bueno, esperemos que... Me gustó escucharte ya con alguna muletilla en guaraní, ¿verdad? Pero sí, esperemos que esa muletilla que usaste, que es opareí, no se extienda demasiado. No. Es un mensaje, creo yo, muy sentido, muy auténtico y de primera mano aquí de Carlos. En este caso, incluso para las autoridades nacionales, porque hay que ser coherente. Yo creo que hay que mantener la coherencia sobre todo. Y si uno dice que defiende la democracia y defiende el derecho de otras personas a buscarse, digamos, un sustento en un país en el cual esa democracia no existe, y si podemos acoger a esas personas aquí, hay un tema que hay que arreglar, hay un tema que hay que también cuestionar sobre qué hace una representación diplomática haciendo propaganda, haciendo alianzas con partidos políticos locales, haciendo difusión de ideología. Eso todo entra en lo que para mí categóricamente podríamos decir es injerencia en los asuntos políticos de otros países. Y como vos dijiste, eso no es un tema de una embajada, eso no es un tema de un consulado, eso está vedado. Pero hay una cierta carta franca en ese momento, en este momento con esta representación, específicamente con este país. Y bueno, yo creo que el gobierno nacional tiene que tomar carta en el asunto y ponerse coherente con esto que señalaba Carlos, y que nuestro país siga siendo un país en este sentido privilegiado por las libertades que, digamos, custodia y mantiene para sus conciudadanos, pero también para aquellos extranjeros que quieran venir a buscar mejores vientos, mejores perspectivas en nuestra nación. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas Muchas gracias a ustedes que nos siguen también en cada momento ProDynamis. Quedamos hasta la próxima. Hay muchos temas todavía en el tintero, seguramente que vamos a ir viendo cómo esto va decantando en el tiempo, y seguramente vamos a dialogar con Carlos otra vez de aquí a unos 2 o 3 meses a ver cómo siguió la cosa. Cuando gusten. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también.